Drama turco explosivo. El secreto de Hande que destrozaru a Kerem y Hakan, análisis profundo y especulaciones ardientes. Hola, mis adictos al melodrama turco, bienvenidos una vez más a mi canal, el epicentro de la pasión, las intrigas y los giros argumentales que nos dejan sin aliento. Hoy prepárense para un viaje que promete ser volcánico. Vamos a explorar un terreno minado de secretos, pasiones prohibidas y decisiones trascendentales, todo centrado en una figura que ya se ha convertido en un ícono de la televisión turca, Hande Erçel. Sí, la mismísima Hande, la actriz que ha conquistado corazones con su talento y belleza en algunas de las series más populares que hemos devorado. Y no estará sola en este análisis. A su lado tendremos a dos hombres que representan arquetipos distintos de la masculinidad turca, el carismático Kerem, personificación del galán encantador y a veces impredecible, y el enigmático Hakan, un personaje que a menudo encarna la sombra, el poder oculto y las intenciones ambiguas. ¿Qué secreto oscuro, qué verdad devastadora une a estos tres personajes y está a punto de explotar, generando un sismo emocional de proporciones épicas? Esa es la pregunta que nos guiará hoy. Vamos a sumergirnos en las profundidades de las tramas, a analizar los matices de las interpretaciones y a especular con las posibilidades más escandalosas. Prepárense porque este análisis va a ser imperdible. Pero antes de lanzarnos a este torbellino de emociones, quiero pedirles un pequeño gesto de apoyo. Si disfrutan de este tipo de contenido, si vibran con las historias turcas que nos roban el sueño, les ruego que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. De esta manera, serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que suba, con análisis profundos, noticias exclusivas y todo lo que necesitan para estar al día en el apasionante mundo de las series turcas. No esperen más, suscríbanse ahora mismo y únanse a nuestra comunidad de amantes del drama. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y adentrémonos en el corazón del misterio. Vamos a desenterrar ese secreto oculto de Hande que, según los rumores que inundan las redes sociales y los spoilers que circulan por los rincones más oscuros de Internet, está destinado a sacudir los cimientos de las relaciones entre Kerem y Hakan. Agárrense fuerte porque esto se va a poner realmente interesante. Para lograrlo vamos a explorar algunas de las series más destacadas donde Hande ha dejado una huella imborrable, y donde los personajes de Kerem y Hakan, representados por arquetipos de personalidades y roles dentro de las tramas, se han manifestado de una forma u otra. No necesariamente nos centraremos en los mismos actores, por supuesto, sino en los tipos de personajes que esos nombres evocan, en las energías que representan. Comencemos con un clásico moderno, Sen Kalkapm, una serie que ha conquistado audiencias en todo el mundo y que seguramente muchos de ustedes conocen y aman. En esta joya de la comedia romántica, Hande Erçel interpreta a Eda YLDZ, una joven florista con una determinación inquebrantable y sueños tan grandes como el cielo estrellado. Su vida da un giro inesperado cuando se cruza en el camino del magnate Serkan Bolat, interpretado por el carismático Kerem Bürsin. Si bien no existe un personaje llamado Hakan en Sen Kalkapm, Serkan Bolat, con su frialdad inicial, su control absoluto y su aura de poder, encarna el rol del galán adinerado, exitoso y en muchos aspectos inaccesible. Podríamos decir que Serkan es una especie de Hakan en el sentido de que representa un obstáculo formidable, una figura imponente que complica la vida de Eda y la somete a pruebas constantes. Es un desafío que ella debe superar para alcanzar sus metas y encontrar el amor verdadero. Sen Kalkapm es una comedia romántica que te atrapa desde el primer capítulo gracias a su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y la química innegable entre Hande y Kerem. La historia, aunque a veces recurre a ciertos clichés del género, te mantiene enganchado con sus giros inesperados, sus momentos de ternura y sus escenas cargadas de pasión. La serie explora temas universales como el amor, la ambición, la familia y la importancia de perseguir tus sueños, incluso cuando todo parece estar en contra. Y hablando del secreto que podría arder entre Hande y Hakan/Kerem, en esta serie, imaginemos un escenario donde Eda descubre un oscuro secreto del pasado de Serkan que amenaza con destruir su relación. Un secreto relacionado con su familia, sus negocios o incluso con un error del pasado que ha estado ocultando celosamente. Algo que ponga en duda la imagen perfecta que Serkan proyecta al mundo y que obligue a Eda a cuestionar si realmente conoce al hombre del que se ha enamorado. Podría ser, por ejemplo, que Eda descubra que Serkan estuvo involucrado en una transacción comercial poco ética que perjudicó a muchas personas, o que haya sido responsable, indirectamente, de la ruina de una familia. Este descubrimiento pondría a Eda en una encrucijada moral,
obligándola a elegir entre su amor por Serkan y su sentido de la justicia. Sin duda, sería un bombazo que pondría a prueba la solidez de su relación. Ahora, cambiemos de registro y pasemos a otra serie donde Ande ha dejado una huella profunda en el corazón de los espectadores, Azize. En este drama intenso y conmovedor, Ande interpreta a Azize, una joven enfermera con un pasado marcado por la tragedia, que busca vengar la muerte de su familia a toda costa. Su sed de justicia la lleva a infiltrarse en la poderosa familia Alpan, responsable de su desgracia. En Azize el personaje de Kartal, interpretado por el talentoso Burak Gülsoy, podría ser considerado una versión de Kerem, un hombre fuerte, leal y protector que se enamora profundamente de Azize y la apoya incondicionalmente en su búsqueda de venganza. Es un aliado valioso que la ayuda a superar los obstáculos y a enfrentar los peligros que acechan en cada esquina. Pero también tenemos a Volken, interpretado por Mustafa Ildran, un personaje más oscuro, astuto y manipulador que sin duda encaja en el rol de Hakan. Volken es un miembro de la familia Alpan que conoce los secretos más turbios de la familia, y que está dispuesto a todo para proteger sus intereses. Su relación con Azize es compleja y ambivalente, llena de tensión y desconfianza. Azize es una serie mucho más dramática y llena de acción que Senkalkam. La trama es más intrincada, los personajes están más atormentados y las situaciones son más extremas. La serie explora temas profundos como la venganza, el amor, la lealtad, la redención y la lucha por la justicia en un mundo corrupto. En este contexto, el secreto de Ande podría ser algo aún más impactante y devastador. Imaginemos que Azize descubre que la persona responsable de la muerte de su familia no es quien ella cree, sino alguien mucho más cercano, alguien a quien incluso podría estar amando. Esta revelación la sumiría en una profunda crisis existencial, obligándola a replantearse todo lo que creía saber y a tomar decisiones muy difíciles que podrían cambiar su destino para siempre. Podría ser, por ejemplo, que Azize descubra que Kartal, el hombre que ama y en quien confía plenamente, tiene un vínculo secreto con la familia Alpan y que, aunque no participó directamente en la muerte de su familia, conocía la verdad y la ocultó durante años. Esta traición la destrozaría por completo y la obligaría a elegir entre su amor por Kartal y su sed de venganza. Pero la cosa no termina ahí. Ande también ha participado en otras series exitosas como Güneşinkler, donde interpreta a la encantadora Selin Yılmaz. En esta serie juvenil, nos encontramos con un clásico triángulo amoroso entre Selin, Ali Mertolu, interpretado por Tolga Sarta, y Emre Nay, interpretado por Ebru Malasya. En Güneşinkler, Ali podría representar el arquetipo de Kerem, el joven rebelde, impulsivo y con un corazón de oro, que lucha por encontrar su lugar en el mundo y que se enamora perdidamente de Selin. Su relación es apasionada, llena de altibajos y desafíos constantes. Por otro lado, Emre podría ser una versión más madura y estable de Hakan, un hombre que ofrece a Selin seguridad, estabilidad y un futuro prometedor. Su presencia genera tensión en la relación entre Selin y Ali, y la obliga a tomar una decisión importante sobre su futuro amoroso. Güneşinkler es una serie juvenil que aborda temas relevantes para la adolescencia como la amistad, el amor, los problemas familiares y la búsqueda de la identidad. La trama es ligera y entretenida, pero también tiene sus momentos de drama y tensión que mantienen al espectador enganchado. En esta serie el secreto de Ande podría estar relacionado con su pasado familiar, algo que ella ha mantenido oculto para proteger a sus seres queridos y evitar el dolor. Imaginemos que Selin descubre que tiene una hermana gemela de la que nunca supo, o que su padre no es quien ella cree, o que su madre cometió un error en el pasado que tiene consecuencias en su presente. Estos giros inesperados cambiarían la vida de Selin por completo, obligándola a enfrentarse a su pasado y a replantearse su futuro. Sin duda, sería un reto que pondría a prueba su fortaleza y su capacidad para superar los obstáculos. Volviendo a la idea del secreto explosivo que podría destruir a Kerem y Hakan, bueno, imaginemos una serie ficticia, creada exclusivamente para este vídeo, donde Ande interpreta a una abogada brillante, ambiciosa y con una ética intachable llamada Deniz. En esta serie, Kerem podría ser su esposo, un exitoso empresario con una imagen pública impecable, que esconde oscuros secretos tras una fachada de hombre de negocios ejemplar. Hakan, por su parte, podría ser su colega, un abogado igualmente talentoso pero con una moral más flexible, que está dispuesto a todo para alcanzar sus metas. En esta trama llena de intrigas y traiciones, el secreto de Ande podría estar relacionado con un caso que ella defendió en el pasado, un caso que involucra directamente a Kerem y que amenaza con exponer sus negocios turbios y su verdadera identidad.
Imaginemos que Deniz descubre pruebas irrefutables de que Kerem ha estado involucrado en actividades ilegales, como lavado de dinero, fraude fiscal o incluso tráfico de influencias. Esta revelación la confrontaría a una difícil decisión: proteger a su esposo y encubrir sus crímenes, arriesgando su propia reputación y su carrera, o hacer lo correcto y entregarlo a la justicia, aunque eso signifique destruir su matrimonio y su vida. Aquí es donde entra en juego Hakan, quien podría estar secretamente enamorado de Deniz y dispuesto a ayudarla a descubrir la verdad, aunque eso implique destruir a Kerem y sacar provecho de la situación. Hakan podría ser el detonante que impulse a Deniz a tomar una decisión y a enfrentarse a las consecuencias de sus actos. Pero la trama se complica aún más si Deniz descubre que Hakan también está involucrado en los negocios turbios de Kerem. Esta revelación la haría darse cuenta de que está atrapada en una red de mentiras y traiciones, y que no puede confiar en nadie. ¿A quién elegirá Deniz? ¿A su esposo, a quien ama pero que la ha traicionado, o a su colega, que podría estar utilizándola para sus propios fines? Y lo más importante, ¿cuál será el precio que tendrá que pagar por descubrir la verdad? Este es solo un ejemplo, por supuesto, pero creo que ilustra el tipo de drama y tensión que podría surgir si Ande interpretara a un personaje con un secreto tan explosivo. Un secreto que pondría a prueba sus relaciones con Kerem y Hakan, y que la obligaría a tomar decisiones trascendentales que cambiarían su vida para siempre. En resumen, a lo largo de este vídeo hemos explorado algunas de las series más destacadas donde Ande ha brillado con luz propia, y hemos imaginado un escenario hipotético donde un secreto suyo podría desatar un verdadero caos en su vida y en las vidas de Kerem y Hakan. Hemos visto cómo la combinación de intriga, romance, drama y giros inesperados puede crear una historia adictiva que te mantiene enganchado de principio a fin. Ahora, quiero conocer su opinión. ¿Qué les parecieron las series que mencioné? ¿Cuál es su serie favorita de Ande? ¿Y qué tipo de secreto creen que podría ser lo suficientemente explosivo como para destruir las relaciones entre Ande, Kerem y Hakan? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su opinión es muy importante para mí. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden activar la campanita de notificaciones para recibir una alerta cada vez que suba contenido nuevo. No se pierdan la oportunidad de estar al día en el fascinante mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Y recuerden, el drama turco nunca descansa.